Hola, buenas noches. El día de hoy me gustaría hacer un análisis de lo que hubiera sido una muy buena oportunidad el día de hoy, el día viernes. La verdad, para mí, desde mis filtros, desde mi operativa, desde todo, hubiera sido un día excelente. ¿Qué pasó? Exigí mucha rigidez cuando realmente había mucha iniciativa. Eh, Realmente yo creo que me fui muy inclinado desde tengo que agarrar un mejor punto de entrada, tengo que agarrar un mejor trade location, cuando el mejor trade location ya lo tenía. Nomás no lo tomé porque pensé que me faltaba iniciativa, pensé que estaba siendo muy agresiva la contraparte, pensé que esa absorción no era absorción. Consideré que ciertos volúmenes relativos no eran relevantes. Me fui con mucho FOMO, me dio mucho miedo el meterme a este movimiento. ¿Por qué? Porque llevaba una ganancia en el día y en mi cabeza tenía que proteger esa ganancia. ¿Ok? Entonces, yo creo que vamos directo al punto, vamos a explicar la oportunidad que vi el día de hoy. Primero que nada, vamos a hacer el análisis estructural que yo hago más o menos una noche antes de empezar a operar. Estos son los perfiles que tenemos. Vamos a poner esto en pantalla completa. Tenemos estos perfiles. Nos damos cuenta que pues prácticamente las últimas 2 semanas hemos estado, bueno, un poquito menos. Hemos estado en balance. Balance. Pero bueno, que realmente ya nos confirma que realmente estamos en algo un poco más operable. A partir de lo que es el día jueves de la semana pasada, eh, voy a volver un poco a la ventana anterior. Eh, Justamente lo que es esta zona, nos damos cuenta que estamos en una zona de balance. Vamos a splitear esto, vamos a hacerlo como si no supiera nada. Aquí están los perfiles, aquí está lo que es mi perfil. Ok, aquí tengo lo que es mi perfil, para mirar más o menos la zona que me interesa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿En qué situación estamos? ¿En qué condición de mercado estamos? Vamos a marcar toda esta zona. Esta zona es la que nos interesa, ¿por qué? Porque estamos en una zona de un balance. Pero porque yo les digo que me interesa un poco más solo esta zona, porque en esta zona es donde iniciamos una etapa de una corrección. ¿Ok? ¿Cuáles eran mis objetivos? ¿Hacia dónde esa corrección iba a llegar? Hacia estos mínimos. Tocábamos estos mínimos y yo iba a buscar una posible corrección alcista. ¿Cuál era otro objetivo? Estos mínimos. Entonces, nosotros vinimos, testeamos en medio de estos dos mínimos, tuvimos una reacción medianamente alcista. Dentro de lo que fue velas de una hora, en velas de 30 minutos no se vio tanto ese rechazo. Sin embargo, pues hay que aceptar a veces cuando nos equivocamos y sí fue un rechazo. Yo no quise aceptar que eso fuera un rechazo y por eso no pude agarrar movimientos tan grandes esta semana. Estaba buscando un movimiento más profundo, cuando realmente solo estábamos teniendo una corrección sana. El mercado no tenía tantas razones para realmente estar bajando, simplemente una corrección. ¿Y por qué digo esto? No había noticias, no había nada que realmente el mercado, nada fuerte que realmente el mercado quisiera en contra. Las ganancias generales fueron bien, reportes generales indicaron que había bastante codicia, bastante dinero dentro del mercado, bastante optimismo. ¿Y qué podemos esperar cuando hay bastante optimismo? Correcciones sanas, no correcciones profundas. Cuando vemos realmente un cambio muy brusco, es en el lado contrario. Cuando estamos siendo muy pesimistas, muy probablemente podamos ver una corrección incluso a máximos o unos resultados bastante buenos del lado contraparte, de la contraparte alcista, por la naturalidad del activo. ¿Por qué? Porque es alcista.
es raro que cada año no tengamos máximos. Entonces, ese tipo de cosas son normales. Y yo no quise aceptar que solamente por haber buscado 100 puntos de una corrección, esta corrección fuera completamente mala. ¿Cuántos 100 puntos en el Nasdaq? No es nada. Esto fue una corrección, aquí se acabó la corrección. Y aparte tocó uno de mis puntos relevantes. Los tocó, los rechazó, generó más volumen en la parte superior y ya, ¿ok? Que realmente un punto interesante era en 700. Entonces esto lo rechazó todavía más, ¿ok? Entonces ya de primeras aquí finalizó nuestra corrección. Empezamos a buscar a partir de este día, que fue difícil de identificar. A partir de aquí, yo solo busco compras, ¿ok? Pero bueno, como yo fui muy terco, dije, si no vamos por encima del día que inició la corrección, yo no voy a comprar. Entonces marco lo que es el nivel de 490 más o menos. 490, 450. Marco esta zona yo. Esta zona era bastante interesante para mí, para que si la rompíamos, buscar compras. Pero la verdad, no tanto de esa manera. Les voy a explicar qué realmente estaba buscando yo. Que creo que no me logré explicar de una manera muy buena en lo que fue el chat. La verdad me refería a algo un poco distinto. Yo no estaba buscando como tal una ruptura dentro de una sesión o dentro de, no sé, de un volumen bastante grande. Yo no estaba buscando que el precio hiciera esto para yo introducirme aquí. Yo no estaba buscando historial. Yo estaba buscando totalmente lo contrario. Yo estaba buscando que el precio cierre aquí, que tal vez lo haya rechazado o hayamos tocado esta zona o estemos cerca de esta zona, cerremos por debajo y tengamos una apertura por encima de esta zona. ¿Por qué? Porque eso nos confirma que no hay interés de subastar por debajo de este nivel y que realmente hay mucho más interés inclusive por subastar volumen por encima de ese nivel, demostrándonos aceptación. ¿Por qué? Porque para mí era muy complicado que realmente el precio después de una ruptura pudiéramos superar lo que era el value area low. Si nosotros no superábamos este nivel, ni siquiera podíamos ir, o sea, era un recorrido ínfimo, un recorrido de 100 puntos. Yo quería realmente un recorrido que inclusive me pudiera hacer, no sé, llegar mínimo al POC. Yo quería mínimo llegar aquí, ¿ok? Preferentemente a este value area high. Entonces vamos a marcar esos dos niveles como posibles objetivos. Y ahora sí, vamos a ir a lo que era la hipótesis. Ya habiendo explicado todo. Que en resumidas cuentas, ¿qué vimos? Vimos que la corrección se cumplió. Ya podemos buscar compras desde aquí. ¿Qué era lo realmente razonable para mí? La ruptura del máximo del día que inició la corrección. Aquí vamos por encima, pero como les digo, yo no estaba buscando una ruptura, yo estaba buscando una apertura por encima de ese nivel. ¿Ok? Entonces yo tenía marcada esta zona, rompemos, pero yo no entré aquí, de hecho yo aquí vendí. ¿Por qué? Porque realmente tuvimos un rechazo. Tuvimos un rechazo después de una corrección de noticias. Las noticias para mí es incluso menos indicador por el ladder que se forma. Me parecen muy malos los ladders que se forman en las noticias. Muy probablemente se formen reversiones después del BT y NAS que se forman en la escalera de precios cuando hay noticias. Entonces, mucho menos para una continuación, ¿ok? Yo aquí tomé una venta cuando vi un posible rechazo, ya sabiendo qué estructura quería trabajar el día siguiente, que era buscar
una apertura por encima de este nivel para comprar en una continuación o para comprar en un testeo, ¿ok? Que igual les digo, de una vez, me perdí esta entrada era muy buena, me la perdí. ¿Por qué? Por unos motivos que les voy a decir ahorita. Pero bueno, ya tenemos mapeado lo que es todo, ya tenemos las razones. Aquí tuvimos lo que fue nuestro final de la corrección. Terminamos reaccionando de manera alcista. Tuvimos una apertura en esta parte. Es un apertura, testeo, drive alcista y closing en el POC. Entonces realmente fue un día con muy buena estructura, aunque haya parecido más que nada un desplazamiento. Fue un OTD. Parecía un imbalance, ¿no? Pero no. Entonces, ya dejando todo claro, aquí se acaba la corrección. Aquí empezamos a buscar largos. ¿Qué digo yo? Fui muy terco. No busqué largos desde ahí. Dije, me voy a esperar a que tengamos una apertura por encima de los máximos del día de la corrección para empezar a buscar compras. ¿Y qué voy a buscar cuando tengamos esa apertura? Una continuación, una aceptación muy fuerte, con mucha iniciativa, o una apertura, un testeo, y apuntar a nuestros targets, ¿ok? Entonces ya estamos en el día que yo quería operar, ya con mis zonas totalmente marcadas, y pues creo que ya vemos el testeo, ¿no? Un testeo perfecto, pero antes de eso vamos a empezar. Tenemos una apertura, claramente estamos por encima del nivel que yo quería, todo perfecto. Iniciamos con una iniciativa fuertísima alcista, una construcción de volumen muy limpia. Yo entré en compras aquí porque vi que se empezó a generar muchísimo volumen. Si se dan cuenta, en esta parte no teníamos volumen, no había volumen. Pero cuando empezamos a ver una construcción de volumen un poco más grande en esta zona, yo me introduje. Luego continuamos subiendo, testeamos el POC y lo rechazamos. Yo me salí más o menos como por aquí. Terminé con un profit de 1R. Pero entonces eso que nos indica que por sí misma la iniciativa de los agresivos, de la iniciativa neta, no es suficiente para realmente pasar a un objetivo tan principal como lo es el POC. Entonces, ¿qué digo yo? Me voy a esperar al testeo de la zona que tengo marcada. De hecho, les mandé muchas veces ahí, me quiero esperar al testeo de 500. Me quiero esperar al testeo de 500. Yo tenía marcada esta zona. También empecé a ver varios mensajes de que querían vender. Yo también me metí a ideas de vender. Dejé de lado un poco mi idea principal del día. Eso me pasa mucho también. Entonces, tengo que corregir eso. Pero de cierta manera, venimos. Lo único que sí no me gustó es que empezamos a generar bastante agresividad. Por el momento, en las primeras 3 velas de la apertura, no teníamos deltas ni siquiera por encima de 400. Y cuando empezamos un desplazamiento bajista, empezamos a tener deltas bastante agresivos. Menos 440, menos 450, menos casi 650. Entonces, justamente la vela de testeo tenemos un delta de menos 600 casi. Entonces, para mí eso fue un delta tan grande que para mí no me introduje en este nivel. Y dije, entonces, como es un delta tan grande, aunque yo tenga mucha iniciativa, me voy a esperar a un testeo de esta zona, que fue la zona que generó absorción. O me voy a esperar al rompimiento de este POC, que aquí generamos mucha iniciativa alcista. ¿Qué sucede? Vámonos aquí a lo que es un minuto. Tenemos aquí más o menos la ruptura, perdón. Vamos a marcar esta zona. Tenemos aquí la ruptura. Tenemos el testeo milimétrico. Empezamos a generar deltas positivos. Y si se dan cuenta también, fue
el rechazo de la desviación 1.5 del VWAP ETH. Entonces también fue un testeo muy fuerte. No sé por qué no entré, la verdad. Entonces tuvimos la ruptura y yo dije, no. Yo me voy a esperar a que vuelva a testear 500. Y les mandé el mensaje. No sé por qué nadie me dijo nada. Yo debí de haber entrado a esta ruptura. Yo debí de haber entrado aquí. Aquí ya tenía toda la confirmación. Cerramos con un delta positivo. Cerramos por encima de la ruptura. Luego tenemos un testeo de la misma ruptura y testeo del mismo nivel del VWAP. Entonces, realmente tenía mucha indicativa para poder haber entrado. ¿Y dónde debí de haber entrado si hubiera seguido el plan? Debí de haber entrado en el cierre de aquí, cubierto este mínimo y apuntado al POC. Hubiera sido un día excelente, pero no entré. Fue un error muy grande mío. Tenía todo. Teníamos incluso low volume node. Teníamos los máximos del día. Todo estaba totalmente alineado. Teníamos la parte superior del perfil del día pasado. Lo vinimos a testear. Lo rechazamos milimétricamente también. En conjunto a las zonas que teníamos marcadas. A un nivel psicológico múltiplo de 500. Teníamos todo. Y no entré. Pude haber entrado aquí. Y también pude haber entrado aproximadamente como por acá. Pude haber tomado estas dos posiciones. Haber escalado con 2R porque era un trade con muchísima iniciativa y muchísima fuerza. Y pude haber promediado más o menos como un 1 a 4, un 1 a 5 con 2R. Hubiera terminado mi día con 10R. Ok, entonces fue un día de una oportunidad buenísima. Fue un día de una reacción buenísima. Fue un día con una estructura perfecta. Que aunque los recorridos, sí, estábamos en máximos, los recorridos tal vez hubieran sido más cortos. Pero todo estaba ahí. Ok. Simplemente por, según yo, buscar más rigurosidad. Según yo, buscar oportunidades de venta estando en máximos. Ok, no tengo que evadir el plan de inicio. Ok, me perdí esta oportunidad. Me hubiera sacado del drawdown esa oportunidad. Simplemente esta oportunidad me hubiera sacado del drawdown. Y yo decidí comprar aquí. Y porque pensé que aquí era un muy mal punto de entrada para comprar. Pensé que iba a bajar todavía un poquito más. Que iba a testearme aquí. No compré aquí. Y aquí sí compré. ¿Cuánto diferencia es esto? Son 100 puntos de diferencia. Ok, tengo que hacer un reporte semanal también de esto. También por eso estaba un poco más inactivo en lo que es el chat. Porque en general pues todos tenemos ideas diferentes de operar. Si ven que ya está muy sobrevaluada un activo, deciden vender. Pero mi forma de operar es otra. Y yo tengo que seguir mi forma de operar. Y eso es error mío. No haber seguido mi forma de operar. No haber seguido mi plan del día. No haber metido la orden donde debí de haberla metido. Me dio FOMO. FOMO a perder lo que había formado en el día. FOMO a perder lo que había formado en la semana. Entonces, si bien cerramos la semana en positivo, recuperamos de lo que fue la semana antepasada ligeramente. Cerramos con una pérdida relativa extremadamente grande. No una pérdida en general de capital, pero una pérdida de oportunidad. Entonces, que en general incluso llegamos prácticamente casi hasta el value era high. Entonces, pues esta era mi zona de salida. Tocamos mi zona de entrada milimétricamente, tocamos mi zona de salida milimétricamente. Y no la tomé. De hecho, me gustaría inclusive enseñarles lo que es el mensaje.
¿Por qué? Porque miren, acá, cuando dijo lo del ping pong, aquí dije que estaba buscando la oportunidad en 550-500. Y un ping pong de entre 29.700 y 29.500. Y no entré. Se me fue la oportunidad. No porque no haya estado viendo la pantalla. La estaba viendo todo el tiempo. Estaba leyendo el ladder, estaba leyendo la cinta. Estaba viendo las órdenes entrar. Estaba viendo las órdenes de venta salir. Estaba viendo la construcción de volumen que se hizo después del testeo en órdenes pendientes, en el MBO. Y no entré. A veces pasa. Y únicamente quiero dejarlo claro. Es mi error. Para no cometerlo la siguiente semana. Igual, pues simplemente apegarme milimétricamente a lo que digo el plan de la noche. A veces en la mañana me despierto con una idea completamente diferente del mercado. Entonces ese tipo de cosas las tengo que evitar. Tengo que dejarlas muy claras para que la siguiente semana no se cometa. Y posiblemente la siguiente semana tengamos buenas estructuras. ¿Por qué? Porque pues estamos teniendo muy buenas reacciones, ¿no? Vamos a ser sinceros. Aunque estemos en máximos y los recorridos sean medianamente cortos, estamos teniendo buenas reacciones, buenas estructuras. Eso sería todo.